Han pasado casi 1000 días desde aquel fatídico 24 de febrero de 2022, cuando Rusia decidió invadir a Ucrania. En ese tiempo hemos visto prácticamente de todo en el frente. Muchas de esas cosas son difíciles de comprender para gente como yo, que no sabemos mucho de esas cosas que hacen pum. Pero para eso, para explicarnos, para entender las lecciones que podemos sacar de esta guerra entre Rusia y Ucrania, se pasa por Crónicas de la Estepa Rusa Roberto Gutiérrez. Armas, tácticas, estrategias, todo en el siguiente vídeo. Bienvenidos a Crónicas de la Estepa Rusa. Hoy un analista de Postín, Roberto Gutiérrez, redactor de Revista Ejércitos y al que muchos en Twitter lo conoceréis por sus incisivos y yo creo que muy acertados comentarios muchas veces. Roberto, bienvenido a Crónicas de la Estepa Rusa. Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí. Bueno, no vamos a hablar de Kursk, ya te digo yo, ya te digo, porque hemos visto todos los días miles de noticias. Quiero hacer un poco más general. Quiero hacerlo un poco, una visión más general de los 904 días que llevamos de guerra, que van casi 1000, y lo que te rondaré morena. Vamos por partes, como diría Jack el Destripador. Vamos primero con los rusos. Ujú. En tu opinión, cosas buenas que han hecho los rusos a lo largo de la guerra, Bueno, en lo principalmente que es el arte militar. principalmente, más que de arte militar, que están bastante atrasados o sea, ellos estrenaron, bueno, estrenaron, no, pues ya venían de Chechenia y de otros combates donde les había ido bien. Ellos han trabajado con fórmulas muy propias, es verdad, provienen de muchos años atrás, y como el Battle Group, en lugar de trabajar con brigadas, con divisiones, han trabajado con un concepto de pequeñas unidades más independientes, pero vamos, lejos de ser una cosa positiva, es fruto de sus limitaciones en el tema del mando y control y sobre todo en el tema de la iniciativa de los mandos intermedios o de los mandos inferiores. El ejército ruso tiene serios problemas en este aspecto y por tanto, digamos que se han visto obligados, luego, cuando quizás hablemos de los problemas o los defectos, podemos entrar en profundidad en ellos, pero se han visto obligados a trabajar de esta manera. Entonces, la experiencia de los combates y el devenir del conflicto, con serios reveses, les ha obligado a recapitular y hacer correcciones. Sus principales aciertos estarían más en corregir los defectos que han detectado digamos, en soluciones doctrinales brillantes o en actuaciones que podamos definir como aciertos o ventajas contra su enemigo, en este caso, explotar ventajas que les han puesto en una posición ventajosa. La principal corrección estratégica fue pues, corregir el gran error de invadir Ucrania por muchísimos frentes al mismo tiempo y al final retirarse de ciertos frentes y de ciertos sectores para concentrar el esfuerzo en donde más les interesaba. Cierto es que al principio de la guerra, los primeros días querían dar un golpe de mano y tomar Kiev o acabar con el gobierno de Ucrania y, y así dar conseguir una finalización rápida del conflicto y favorable a sus intereses, o sea, lo que ellos querían principalmente es que fuera como Bielorrusia o como ha sido antes, Ucrania en tiempos pasados, con un gobierno prorruso, alejarlo de la influencia de Occidente y de la Cuando dices OTAN. Bielorrusia, dices Georgia. No, Bielorrusia ahora Ah, es que es un fiel aliado de Rusia, vale, vale. que es un gobierno prorruso. No, pensaba que decías en la guerra de Georgia, que también fue una cosa No, rara. me refiero que querrían como vecino Ah, vale, perdón, he y entendido mal. como parapeto, como área de seguridad antes de la frontera rusa y tal, tener esos aliados como mascarón de proa ante la OTAN, ¿no? Igual que tenían pues, a Finlandia en la zona del norte de Europa y Suecia como países neutrales y era un escenario más naval que otra cosa, ¿no? Mar del Norte, la península de Kola es lo que usaban los rusos para sacar los submarinos balísticos nucleares a sus patrullas por el mar Ártico y la OTAN, pues como ya sabemos, pues patrulla
por la zona de Islandia, de Gran Bretaña, de las Islas Británicas, Irlanda incluida, etcétera. Entonces, serio revés diplomático y estratégico, obviamente, ha sido que con esta guerra se han puesto a todo el mundo tan en contra y todo el mundo le ha visto tan las orejas al lobo a la política imperialista rusa, a recuperar la grandeza del imperio soviético y esto que ha conseguido que Finlandia y Suecia entren en la OTAN y ahora tengan un frente más caliente en el norte, que el mar Báltico se haya convertido, donde ellos tienen el enclave de Kaliningrado muy aislado, se haya convertido en el lago de la OTAN, que lo llaman ahora, y luego, pues lejos de conseguir sus objetivos primarios en la guerra, que era acabar, digamos, con esa expansión que ellos decían de la OTAN, o sea, expansión agresiva que ellos hablaban en esos términos de la OTAN hacia Ucrania, hacia asimilar Ucrania o llevar el asco a su sardina diplomáticamente y que, con Ucrania, pues mantenerlo, si no anexionárselo, porque no era la idea inicial, era desnazificarla en teoría, o sea, era acabar con el régimen, pero no con el país. Es decir, en ese momento, aunque luego en medios televisivos y en medios influyentes rusos se ha dicho abiertamente, negar el derecho a existir de Ucrania como nación soberana. Pero en primer momento no era eso. Al fracasar esa operación y ser detenidos en Kiev, el desastre de Ostomel, otra lección a no aprender, ¿no? Cuidado con los asaltos helitransportados que son de alto riesgo. A lo largo de la historia hemos tenido varios ejemplos. Realmente hay que tener las ideas muy claras y los medios de apoyo muy, muy asegurados para lanzar una operación de este tipo, porque es de alto riesgo para cualquier ejército. Ujú, Entonces, al corregir eso, igual que al retirarse de la zona norte del río Dnieper, de Kherson Norte, y parapetarse en la orilla sur del río, para defender mejor el terreno conquistado, lo más importante para ello, porque yo no creo que sea el Donbass realmente, sino asegurar Crimea con los medios los acuíferos y los sistemas hídricos que sustentan a Ucrania, o sea, perdón, a Crimea, ujú. y luego el propio istmo y toda la zona de tierra desde Melitopol a Mariupol, la costa del Mar de Azov, es el mejor premio estratégico que han obtenido hasta el momento, porque yo creo que realmente no les importará demasiado los rusoparlantes y los independentistas de Donetsk y Lugansk, porque llegado el caso, los pueden dejar a su suerte, porque las relaciones internacionales, digamos que son así. Pero en lo otro, claro, ellos se la quedaron sin pegar un tiro, Crimea en 2014, pero luego estaba en una posición muy comprometida. En el momento en que lanzas una guerra, lo primero que tienes que hacer es asegurar tu posición primaria e intentar mejorar, no Ujú. empeorar, que es lo que está pasando ahora en Kursk, ¿no? De repente se han encontrado con un panorama en el que la situación puede empeorar en lugar de mejorar. Eso en Eh, términos estratégicos es importante, aunque no haya objetivos militares claros en la zona de Kursk y no sea un problema militar inmediato o acuciante, sí que supone a nivel político un terremoto, supongo, en la Duma y en el Kremlin. ujú, Entonces, realmente aciertos, pues ya digo, pocos, porque el estado de corrupción de Rusia demostró que su principal baza, la aviación de combate, porque tenían la superioridad aérea contra Ucrania, porque tenía una fuerza aérea más pequeña y más anticuada, con aparatos de origen soviético, pero de generaciones anteriores que los propios rusos. Pues bueno, se han demostrado luego que pues, los sistemas de posicionamiento no funcionaban y tenían que acoplar sistemas civiles en las cabinas, como el famoso Garmin, o hemos visto que la resolución de las cámaras térmicas de los helicópteros de ataque, como el Havok y el K-52, dejaban mucho que desear. Hemos visto igual que la precisión de sus cañones automáticos, como el famoso ganador de batallas que vendían, como el Terminator, ¿no? El vehículo este que es un mix de vehículo de apoyo con dos cañones automáticos de 30 milímetros y lanzador de misiles. Eh, tiene mucho armamento, pero no es como un vehículo de combate de infantería y ese armamento está dedicado a apoyar a la infantería que desembarca, que cada vez esos vehículos de infantería son más grandes y tienen armas más gordas y tienen perfiles más voluminosos y peores, en mi opinión. No, simplemente era un vehículo de apoyo destinado a dar protección cercana a los carros de combate contra escuadras contra carro y fuego de largo alcance con misiles, bueno, un híbrido. Y luego se demostró que haciendo fuego, pues los cañones tenían
basculaban muchísimo. Tembleque. Sí, tenían mucho tembleque Tembleque. y no tenían ninguna precisión. Claro, eso se defendía, los canales prorrusos defendían eso como que daba igual porque es para hacer fuego graneado. Es un poco como para segar una zona de proyectiles, como puede hacer una Gatling o un cañón Gauss, de este tipo de Ujú, cañones rotatorios ujú. que lanza perdigonadas, como el Phalanx famoso de uso naval o como era el Meroca español, que usaba el efecto perdigonada. Claro, luego eso se ha mejorado porque cañones de un solo tubo son capaces de lanzar munición que se llama Airboost, que tiene una espoleta preprogramada y sus municiones dentro para lograr este efecto perdigonada, que es muy habitual en fuego antiaéreo y que ahora se usa mucho en fuego terrestre. De hecho, incluso misiles y proyectiles, cohetes de gran poder destructivo, optan por este tipo de cabeza, como los ATACMS, ¿no? Y las famosas 1800 bolas de tungsteno, que se comportan como un cartucho de escopeta. Es Vale, el concepto, Roberto, en lugar de una bala de penetración, un cartucho de escopeta. Roberto, vamos a parar que nos estamos yendo. Entonces, de lo bueno, de lo malo, o sea, de lo bueno ruso es que son capaces de reaccionar, ¿vale? Han sido capaces de corregir De corregir errores. después digamos, después ¿cómo se dice?, de depurar a los responsables de las malas decisiones, porque también ha habido cambios Ujú, a nivel máximo de la conducción de la guerra, pues han llegado nuevos comandantes que han tomado decisiones que además, como comentaba, son políticamente contraproducentes o propagandísticamente contraproducentes, porque replegarse a una posición más favorable es difícil de vender cuando la propaganda habla de una invasión exitosa, de que es una también operación que va a durar 4 días. acabó como acabó el señor Surovikin. Por eso digo, Mm, los relevan por otros y otros ya tienen la libertad de, ¿me vas a dejar hacer las cosas a mi manera o repito los errores del anterior? ujú, Entonces, el cambio de cabeza pensante ayuda a hacer correcciones. Más ujú, difícil que una persona al frente diga, me he equivocado y voy a corregir. ujú. Más con el pensamiento ruso y, como decía, con los problemas de iniciativa o de libertad de acción de los comandantes rusos. Vale. Y lo que estaba comentando el BMP, pues resalta con la precisión del cañón del M2 Bradley, que ha sorprendido a propios y extraños, no a los que lo conocemos, porque es el mismo que instala el vehículo Beck de caballería español, es un arma magnífica. Y han sorprendido muchas cosas. Como decía, el estado de corrupción ha hecho que nos sorprendan muchas cosas para mal. El nivel de tecnología, el nivel de preparación, neumáticos reventados en la primera semana de guerra porque estaban cristalizados y sin cambiar durante muchos años. Eh, los cartuchos de blindaje Contact, los ladrillos de blindaje adicionales de toda la serie de carros 72, T-72, T-80 modernizados, no tenían explosivo dentro, sino goma o caucho, porque alguien vendería el explosivo en el mercado negro y vete tú a saber dónde está, etcétera, 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 ¿no? Entonces, Y de las tres armas de, digamos, de la marina, del aire y de tierra, en tu opinión, ¿cuál es la que peor desempeño ha tenido en esta guerra por parte de Rusia? hombre, vamos a ver, lo más notorio es, lógicamente, es una guerra orientada en el dominio terrestre, claramente, ¿no? Ucrania, como he dicho, tenía poca fuerza aérea y menos capacidad naval. Se puede decir que nula. Pasa que luego, claro, han venido cosas en cierto modo, todas las guerras tienen innovaciones, ¿no? Y en Ucrania se han producido ciertas innovaciones y la más importante es la de los drones. Y sobre todo, no tanto los drones aéreos tan famosos que ya vienen del Nagorno-Karabaj y de otros conflictos, como los drones marítimos o navales de superficie, que han puesto en jaque a los buques rusos con ataques que son suicidas, que recuerdan un poco a, a los torpedos tripulados enanos que usaban en la Segunda Guerra Mundial para entrar en los puertos y acabar con grandes buques de guerra con el mínimo esfuerzo y el mínimo coste. Lógicamente, pues, si les dejas acercarse, son mortales. No es que defienda yo una guerra de hormigas atómicas, como existía con las lanchas lanzamisiles cuando llegó la primera generación de misiles Exocet y luego Harpoon, se popularizaron las patrulleras lanzamisiles como, es decir, es el fin de los grandes buques, ¿no? Siempre estamos con es el fin del carro de combate, es el fin del portaaviones, es el fin de todo, porque nos gustan mucho las revoluciones militares y todo lo novedoso lo queremos convertir en sustituto de lo anterior.
no en un complemento o en una cosa que hay que estudiar con cuidado para ver los pros y los contras. Los USV, Unmanned Surface Vessels, o como los quieran, Los drones marinos, básicamente. sí, o con cualquier otro acrónimo similar, pero como he dicho, los drones de superficie marítimos tienen sus serias limitaciones también. Lo que pasa es que, claro, en un mar negro, un mar en calma, atacando la base de Sebastopol, que no tienen que enfrentarse a un estado de mar fuerza 4, que pueden ir en superficie con la antena VHF desplegada para recibir señal permanentemente, no son los mismos desafíos que usar, por ejemplo, los drones submarinos de última generación como el Orca que está desarrollando la US Navy para misiones en el Pacífico. Un submarino no tripulado de 25 metros de longitud. Son desafíos tecnológicos muy, muy grandes. Pues Ucrania ha cogido y con impresión 3D o reconvirtiendo lanchas motoras y tal, ha conseguido hacer, pues eso, vehículos teledirigidos con explosivos y que por impacto en el costado de un buque te hacen un boquete y te hunden un buque. Luego, con misiles más convencionales, se cargaron el famoso crucero Mosca, y todo esto demuestra, pues claro, que los sistemas de alerta y los sistemas CIWIS, que se llama Close In Weapon System, que son la defensa de punto de los buques, como el famoso Phalanx, y los radares de vigilancia y de dirección de tiro, todo de los buques rusos, dejan mucho que desear. Por lo que estás No ha hablando, habido guerra naval, no ha habido me- guerra naval, pero los buques rusos han demostrado una debilidad muy grande. Tampoco ha habido batallas aéreas, pero los aviones rusos han demostrado limitaciones muy grandes. Se ha publicitado que estaban usando un montón de bombas planeadoras guiadas para apoyar su ofensiva en Avdiivka y en Robotín y en Marinka y todos estos sitios del frente del Donetsk. Y luego al final hemos visto los vídeos que caían en medio de sembrados. Entonces lo que estaban usando eran kits de planeo para que los aviones no se acercaran a los sistemas antiaéreos ucranianos y operar stand-off, que se dice, fuera del alcance del enemigo. Pero la guía no existía por ninguna parte, no había armamento de precisión. ¿Ves? Pero siendo un conflicto eminentemente terrestre, lo que más ha llamado la atención, obviamente, son las limitaciones de los sistemas terrestres. Y sobre todo, como digo antes, de las tácticas, técnicas y procedimientos que se dicen en los manuales. Todo lo relativo a la que la gente conoce por táctica y es el proceder. Carros andando en solitario, parejas de vehículos atravesando un campo minado a toda velocidad, pensando que con la velocidad iban a evitar ser destruidos. Vehículos pasando por las roderas de otro vehículo que ha sido destruido por una mina y cayendo igualmente. O sea, no hacen balizamiento de los campos de minas, no recogen a los heridos. Es que decir, o directamente los tiran del... los rusos son están deshumanizados en ese aspecto. O sea, primero, a veces son mercenarios, pero vamos a ver, los llaman tropas profesionales, pero son más mercenarios que otra cosa. Cobran por estar allí, se tiran 9 meses fuera de sus hogares. Sus mandos no cuidan de sus vidas, los tratan a patadas. Unos son chechenos, otros vienen de la zona de Asia, porque en Moscú, digamos, donde están las élites y donde están las familias bien y tal, poco se recluta. Entonces, es Pero gente yo ahí que, te voy a decir se recluta bastante, pero no se recluta de las clases altas. Se recluta claro, de bueno, toda la emigración Lo, que lo que, hay pa- lo que en... pasaba en España con la guerra de Marruecos, si Efectivamente. pagabas 3.000 pesetas, te librabas de ir a la guerra y el pobre, el hijo Ya, del pero, campesino, iba a la guerra. claro, por eso digo que cuando se habla de que en Moscú no se recluta, es falso. En Moscú se recluta, lo que pasa es que no van los de la alta gama, por así decirlo. Entonces, te quiero decir que es gente con desafección también al régimen y no existen valores desde el patriotismo propiamente dicho a sobre todo el compañerismo dentro de las unidades, el respeto a los superiores y a los inferiores. Un poco lo que le pasaba al ejército americano en Vietnam, ¿no? El alcoholismo, la drogadicción, todo lo que hace que la disciplina salte por los aires y destruye un ejército desde dentro, más allá de lo que hagan los ucranianos. Todo eso se junta, se agrava con el paso del tiempo, malas pagas, cuando ven morir a un compañero, ven que le dan X rublos a su viuda y hasta luego Lucas, no tienen más consideración hacia ellos. Entonces, claro, ¿por qué están luchando? A la mínima oportunidad, pues huyen o se rinden o no se comportan incluyendo, incluso asimilando, asumiendo que tienen conocimientos bélicos.
que no están recién fichados y mandados al frente, porque también hemos visto eso, gente con equipo de la Segunda Guerra Mundial, con cascos de acero, con un Kalashnikov con culata de madera y tal. O sea, quiero decir que tropas improvisadas para cubrir las bajas. Ujú, Y luego el peso de las operaciones al principio de la guerra llevado por Wagner, a mercenarios puros y duros, capaces de rebelarse contra la situación y contra los comandantes rusos que estaban llevando la guerra mal y obligar a Prigozhin a rebelarse contra el Kremlin y a marchar sobre Moscú. O sea, lo que demuestra el nivel de problemas que tiene el régimen y que tienen las Fuerzas Armadas rusas implicadas en esta operación. Y luego las no implicadas, pues todavía peor. Si está lo más Granado intentando derrotar a Ucrania. Lo menos, milicianos, tropas de segundo orden, chicos que hacen la mili en las fuerzas de defensa territorial, han sido sorprendidos en Kursk y el resultado pues, lo estamos viendo. ujú. No ha sido precisamente, con todo el respeto para los ucranianos, y yo he alabado tanto el ataque como el resultado, y no me he puesto en plan negativista o ni mucho menos. Pero con todos los respetos, no han atacado con el quinto cuerpo de ejército de Schwarzkopf en, en 1991, Ujú, ni con el de von Manstein en el propio Kursk en 1943. ujú. Pero ha caído todo como un castillo de naipes. Bueno, o sea que podemos decir así por hacer un resumen, una conclusión, es que el ejército ruso no aprueba. Las Fuerzas Armadas rusas no aprueban, pero no es tanto decir como que una rama está peor que las demás, sino como que es un problema endémico del propio régimen ruso. Ujú, Entonces, escala, bueno, se extiende por todas las escalas sociales y por todas las instituciones. Entonces, lógicamente, las Fuerzas Armadas se ven afectadas, todas por igual. Y los problemas son derivados de lo mismo. No es que la escuela de oficiales de la Marina rusa no haga buenas enseñanzas doctrinales o sus técnicas de combate antisubmarino estén desfasadas. No es problema que los aviones tengan, que lo tienen, pero no es un problema que tengan un desfase tecnológico y no tengan la capacidad furtiva de los aviones norteamericanos y que el Su-57 sea un bluff y sigan con los modelos Flanker, de la familia Flanker, porque también se están vendiendo en la USAF y ahora mismo en Israel los acaba de pedir, aviones F-15X, última generación de un avión que empezó a volar en 1972. Con lo que hay cosas que no se puede criticar gratuitamente, pero no es tanto el desfase tecnológico, porque Ucrania opone algo peor, MiG-29 y Su-27 de las primeras versiones y Su-24 de bombardeo, pero sí un estado de corrupción, por lo cual ni siquiera lo que tienen funciona. ujú, O sea, si ellos aprobaron un plan hace 12 años para reconstruir y modernizar los Tu-160, su principal bombardero estratégico y parte de la triada nuclear que debe ejercer la disuasión de Rusia ante la OTAN, principalmente, o ante China también en otras fronteras, pero bueno, ese es otro tema, pues vemos que han conseguido reconstruir con piezas dos en 12 años. ujú. Por no O sea hablar de que otros como la Armata y bla, bla, bla de estos. bueno, claro, lo de la Armata, pues eso es un mal diseño, es un problema de ingenieros. También el dragón español es un diseño pésimo. Quiero decir que esto pasa en todas partes. Ujú, Esto pasa en todas partes. Que prefieren seguir con el T-90 porque el Armata es una castaña. Sí. Ahora, los controles de calidad ya son otra cuestión. Como hemos hablado, el Terminator no se puede comparar con un vehículo, pues eso, que tiene 40 años y que el User-Me lo quiere sustituir, el M2 Braille. Porque se está hablando como si fuera la estrella de la muerte y el M2 Braille está en proceso de sustitución. ujú. Pero Muy claro, bien. los ucranianos van con TOA M113 a la guerra y con Striker y les funciona. Porque los otros van con vehículos que parecen carritos de golf, como dicen en internet, que son los Ultralight Vehicle, ATV, incluso con motocicletas Y, haciendo asaltos y de trincheras patinetes, y y patinetes. patinetas. Yo quiero decir que la falta de medios y falta de sentido común para usarlos. Ujú, Uno de los grandes problemas que tiene el ejército o las Fuerzas Armadas, pero no sé si el resto, mecánicos especialistas y cosas así, en aviación, lo que no son oficiales piloto es un poco el resto, va un poco aparte, y en los buques de guerra pues son sistemas altamente tecnológicos y los sirvientes, digamos, son más operadores de sistemas que combatientes. Pero en tierra tienen un gran problema cuando hablaba de cohesión, de disciplina, de manejo de pequeñas unidades, de integración. Eh, no tienen escala de suboficiales. Entonces son oficiales, la élite, lo que hablabas tú, los de familia bien, no sé qué, van directamente a la escuela de oficiales, salen de oficiales, incluso hay tanta falta de oficiales y tanta falta
¿cómo se dice?, de confianza en tus propias tropas, que llega a haber coroneles y generales en primera línea mandando batallones para que aquello no se desmorone. Y por eso tienen bajas han tenido muchas bajas al principio de Ujú, la guerra de sí. oficiales de alto rango, ¿no? Ujú. Por esto mismo, como en la Segunda Guerra Mundial el comisario político, si es que es lo mismo. Y el soldado en primera línea se siente ninguneado por los comisarios políticos, por el partido y por el estalinismo que los llevaba a morir como perros. Ganaron a los nazis por superioridad aplastante, pero sin ningún respeto por la vida propia. Sí, bueno, que nos recuerda también mucho qué está pasando ahora. Claro, por eso digo que un poco el pensamiento de las élites rusas y es lo mismo, es reproducido exactamente igual. Entonces, por debajo de esos oficiales de ordeno y mando, hay soldados más o menos veteranos y a uno le hacen sargento y jefe de pelotón porque lleva 2 años allí sin haber muerto. Y digo, tú Ujú. que todavía no te has muerto, te vamos a hacer sargento. O sea, un ascenso mero por antigüedad. Por Entonces, claro, supervivencia, haciendo por por supervivencia. supervivencia. Entonces, los problemas son infinitos. Ujú. Los problemas que tienen, y claro, así les va. Porque, oye, teóricamente es muy meritorio lo que ha hecho Ucrania, sobre todo al principio de la guerra, cuando la ayuda occidental era tan tibia como darles 5.000 cascos o prendas de abrigo. No HIMARS ni Patriots. Al principio se les daba una miseria y aguantaron. Aguantaron precisamente porque el que lucha por su patria, el que lucha por su familia y el que lucha por su casa, porque si la pierde, violan a su mujer y a su hija, eh, lo hace hasta el final. Y sí que hay ese espíritu de lucha, ese compañerismo y eso que no tenían los rusos. Y luego, aunque es un Estado que ha tenido grandes problemas de corrupción, y Zelensky ha tenido que también sustituir a parte de la cúpula militar y han tenido problemas y no se pueden ocultar, eh, digamos que eso no ha afectado a la moral del país, ni los bombardeos en las ciudades, ya que también es lo que pretendía Rusia, ¿no? Entonces, Ucrania bastante hizo con no perder la guerra en los primeros 6 meses, Ujú. pero con Vamos, todos los respetos, a nivel potencia entre los dos países, entre los dos beligerantes, la superioridad rusa debía ser aplastante. Por eso se puede disculpar, entre comillas, a los que, sin hacer política, preveían una caída rápida de Ucrania. ujú. Como en su momento, pues, el almirante Treviño, creo que salió en televisión y dijo, va a caer en 3 días. Eso, la lógica era lo que decía, Claro, claro. pero no, Hasta no. cierto punto eso se puede entender. Otros que inventan cosas y que dicen que los rusos no han derribado un avión de pasajeros y han provocado 265 muertos porque manejan fuentes alternativas de no sé dónde y quieren disculpar a los rusos, eso ya no cuela. Ujú. Que se equivocaran porque apelando a la lógica. Porque opinión sesgada y tergiversada O o, pagada, o pagada. pero eso es otro tema. Vámonos Sí, con Ucrania. sí. Cosas buenas, aunque lo has tocado de refilón, Mm. vamos a empezar con lo malo, cosas malas que ha hecho Ucrania en esta guerra. Bueno, lo peor lo ha hecho Ucrania y lo han hecho todos los gobiernos occidentales. Y se ha hecho desde 2014. Porque una vez que Occidente le dijo a Ucrania, bueno, es que Crimea os la regaló Stalin cuando dividió administrativamente la Unión Soviética, pero de toda la vida, y Sebastopol es importante para los rusos. Eso es un enclave ruso. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Empezar una guerra mundial por esto? Pues te aguantas. Poco menos. Y es que es lo que se le dijo. Sí, sí, sí. Ahora bien, ahora bien, ahora bien. Si Rusia se ha saltado los acuerdos de Minsk y la buena voluntad de Occidente, por la cual Ucrania dejó de ser potencia nuclear y devolvió las armas nucleares a cambio de que se Acuerdo de garantizara, Budapest. perdón, sí, se asegurara su integridad territorial, y eso se ha violado y ha hecho lo que ha hecho y viene a hacer lo que hace en Chechenia, viene a hacer lo que hace en Georgia o en Trastinia o como se pronuncie, etcétera. Lógicamente el régimen de Rusia no es confiable. Ya no hablemos de hacer negocios con Rusia, ya no hablemos de integrarla en el mercado común, en el sistema este que luego la expulsaron de movimientos bancarios El internacionales, SWIFT. ¿Mm? el SWIFT, gracias, yo no me acordaba de las siglas. Y cosas de estas, y vamos a tomar medidas para no ser dependientes del enemigo. Hemos olvidado que Rusia es el enemigo ancestral por el cual se creó la OTAN. Entonces vamos a volver sobre nuestros pasos. Y no se hizo nada de eso.
Solo a partir del 2022 empezó a acabarse con la dependencia energética de los hidrocarburos y del gas ruso, y solo a partir de 2022, y muy tibiamente, como he comentado, se empezó a suministrar armas a Ucrania. No se rearmó al ejército ucraniano cuando se encontró con una guerra gris, con acciones de Rusia ayudando a los separatistas del Donbass con ingentes cantidades de recursos. O sea, fue un poco como el que quiera ir para allá a ayudar, que vaya. Un Ujú. poco las brigadas internacionales del 36. Mientras que los regímenes fascistas ayudando a los nacionales en España de Franco con ingentes cantidades de material. Claro, eso al final tiene provoca un desnivel notorio. Entonces, no se ayudó a Ucrania, no se empezaron a hablar de su integración en la OTAN para no asustar a Rusia. Y precisamente, como dice el famoso refrán, el que soporta ¿cómo se dice? La violencia para evitar la guerra, al final tendrá violencia y guerra, las dos Ujú. cosas. ¿Sabes? O un poco lo de Chamberlain, ¿no? Vengo de firmar un papel. Apaciguar, ¿no? Apaciguar. Vengo de firmar un papel que Hitler se compromete a no invadir Polonia. A los 4 días, toma, invasión de Polonia. Entonces, no funcionaron las políticas de apaciguamiento y Pero hubo en que ese empezar. caso no es una culpa de Ucrania, es una culpa de Claro, no, Occidente. pero bueno, tampoco Ucrania tomó medidas, ¿sabes? Incluso, vamos a ver, incluso los servicios de inteligencia americanos le advirtieron de que iba a ser invadida y tampoco tomaron medidas y hicieron una movilización y pusieron muchas de sus fuerzas en alerta. Es que no se lo creyeron, como no se lo creyó casi nadie. Yo soy el primero que no me lo creí, pero por Sí, otros yo creo motivos. que el 95% no lo creo. Tampoco yo No, no, pero pensaba es que yo también me lo pensaba, que al final se iban a echar para atrás, pero claro, no, pero vamos a ver, yo es que dicen los norteamericanos que te van a invadir, que te van a invadir. ¿Por qué? Es que estamos viendo trenes ir al frente, es que estamos viendo no sé qué, es que estamos no sé cuánto. Digo, claro, lógicamente, pero es que si los rusos quieren influir en el ejército, en el gobierno ucraniano para que no empiecen los protocolos de adhesión a la OTAN o los protocolos, como digo, no se hizo para no soliviantarlos y al final los acusaron de hacerlo como excusa para empezar la guerra, con lo que no sirvió realmente de nada. Es la gran ironía. Pero si empezamos esos movimientos, lógicamente Putin buscará maneras de influenciar, de asustar, de lanzar ultimátums. Entonces, parecía un movimiento, pues, como el que había hecho en el Donbass, de zona gris, de, bueno, hasta aquí hemos apoyado a los separatistas por lo bajini, pero como sigáis por este camino os vamos a invadir. Entonces, tomar nota. Lógicamente, para que Ucrania y Occidente se crea ese, ese órdago, ese farol, tienes que hacerlo visible. Y cuando realmente quieres hacer una operación, buscas la sorpresa, como ha pasado ahora en Kursk. ujú. Y al contrario, buscas la niebla de guerra, hacerlo invisible. Por tanto, si Rusia estaba dando de fuentes abiertas, que cualquiera podía ver, tantos indicios de que iba a invadir Ucrania, era probablemente porque era un movimiento como digo, de influencia hacia el gobierno ucraniano. Porque si daba el paso final, perdería esa baza y se metería en un conflicto en un país muy extenso y con mucha población y que en pie de guerra, cuando hablamos de una economía y una sociedad de verdad en pie de guerra, puede ser muy difícil de doblegar, incluso aunque haya discrepancias entre el poder bélico de uno y de otro, Ujú. como demuestra la historia de la guerra en múltiples ocasiones. Entonces, Ujú. Ucrania no se preparó para este conflicto y le pilló un poco como le pilló. Luego, ¿qué otras cosas no ha podido hacer bien Militarmente. militarmente? Pues no Porque puede, yo no puede. cuando dices lo de que no se preparó, también entiendo que puede ser una cosa política más que Sí, militar. bueno, Pero, bueno, y política, y luego a raíz de la guerra han venido aquí a entrenarse con sistemas de misiles, a entrenarse en tácticas acorazadas, a entrenarse en tácticas de guerra electrónica, a entrenarse en muchas cosas porque no las ujú, tenían a nivel carrera militar. Es una decisión política, pero es una deficiencia bélica, militar. una deficiencia militar. Otras deficiencias, no, como demostraron luego usando el sistema Starlink y otras cosas similares, no tenían un sistema de mando y control eficaz y consistente para conducir operaciones por encima de pequeña unidad.
Por eso, aunque les fue muy bien con las emboscadas y porque los rusos se lo pusieron muy fácil, avanzando por carretera sin hacer reconocimiento previo y sin asegurar los, digamos, las cunetas, las mismas cunetas, porque hemos visto lanzar cohetes a 300 metros de la carretera contra columnas de carros que se dirigían a Kiev. Pero hablamos del primer mes de conflicto, bueno, de los primeros 3 días de conflicto. Ujú, O sí. sea, no estamos hablando de con los años patatín y patatán, estamos hablando desde el principio. Em, los rusos avanzaban pues muy mal. Y luego los drones han demostrado pues, esa capacidad de hacer el campo de batalla o el teatro de operaciones, mejor dicho, que es más extenso que el propio campo de batalla, hacerlo transparente y conseguir una inteligencia en profundidad. En la historia de la guerra, el mayor problema de un comandante era saber lo que había al otro lado de una colina. Y dominar los espacios altos tenía la ventaja de ver el terreno circundante y de tener mejor posición de artillería y todo. Entonces, ahora no es necesario. Es más, puedes usar otros terrenos en tu favor que pudieran ser una trampa mortal en el pasado, Ujú. ¿no? Como en la batalla de las Termópilas, por ejemplo, ¿no? Tú te parapetas en un terreno muy limitado que impide al enemigo usar todo su potencial bélico al mismo tiempo. Entonces, ahora mismo hay una gran capacidad de monitorizar el campo de batalla y tomar las mejores decisiones de dónde presentar batalla o dónde batir al enemigo. Y es un conflicto donde ha primado la artillería por primera vez desde 1917, Ujú. precisamente por esto. Y Eso, luego, eso tú lo darías como un plus para los ucranianos, la capacidad de dominar ese campo, ese mm, teatro de operaciones. sí, sí, eso lo han hecho muy bien. Lo que pasa es que luego lo que hablamos, hay una falta de coordinación por la cual para explotar eso necesitas una red de mando y control muy, muy potente. Incluso una red de fuegos, de control de fuegos muy potente para hacer un buen targeting y para dirigir bien los fuegos. Y en eso es un poco la doctrina soviética en los dos bandos, ¿no? Artillería agregada a unidades de tipo grupo táctico en apoyo directo y el grupo táctico es el que tiene la última palabra para lanzar los drones de reconocimiento, localizar el objetivo, señalar el objetivo cuando se considera rentable y hacer fuego sobre él. Pero no existe la capacidad de apoyo entre diferentes unidades artilleras, ni existe la capacidad de asignar la que está mejor preparada o de lograr un apoyo continuo simplemente por alternar, por coordinar los saltos de posición necesarios cuando las baterías hacen fuego. Bien, porque la unidad está avanzando y se queda fuera de tu alcance, o bien porque temes a la contrabatería y tienes que cambiar de asentamiento sencillamente porque puede venir un fuego de respuesta. Ujú. Entonces, uno de los grandes problemas de los dos contendientes ha sido, por ejemplo, su artillería remolcada, que no es capaz de disparar y abandonar rápidamente la posición. Los ucranianos lo han hecho bastante bien en el sentido, han adoptado una técnica occidental, fruto también de la necesidad, como decimos, en este caso de los fuegos, de cambiar el fuego masivo, el fuego típico de batir una cuadrícula con un grupo o con un regimiento de artillería entero. Vamos, sabes que en la batalla de Berlín se llegaron a juntar 2.000 piezas allí a las puertas de Berlín Ujú. para, para, Barrerlo todo. para barrerlo todo. Optaron por el fuego preciso, porque recibieron los Munición, famosos ¿no? proyectiles Excalibur y los obuses M777 que los podían lanzar. Entonces, ¿eso qué ventaja tenía y por qué Occidente hace esto? Pues por lo que le ha pasado luego a Rusia. Un tubo de un obús puede lanzar 600, 900, 1.000 proyectiles, pero luego el tubo se desgasta y tiene que ir a cuarto escalón a que lo cambies. Si no tienes repuestos del tubo, te quedas sin pieza. O la usas hasta que revienta y mata a los propios sirvientes de la pieza, como hemos visto montones de casos. Entonces, cuando tú haces un fuego selectivo y no masivo, la pieza te dura más. Y en el caso ucraniano, como digo, la necesidad obliga. Tú tienes unos cuantos M777, unos cuantos Caesar, unos cuantos PCH-2000 que te han donado las potencias occidentales. No puedes renovarlos fácilmente. Entonces estás obligado. Y luego la munición, claro. La propia Europa se comprometió a dar 1.000.000 de proyectiles en el 2024 y no ha alcanzado ni los 300.000. No hay proyectiles para ayudar a Ucrania. Solo Estados Unidos tiene esa capacidad logística tremebunda, que es capaz de plantarse con 400.000 hombres a las puertas de Kuwait y arrebatárselo al que llamaban cuarto ejército del mundo sin despeinarse. Pero claro, es que hablamos de un ejército que una sola división
consumía 2,5 millones de litros de combustible en 3 días. Y esta es Y otra cada, guerra, esta es otra guerra diferente. y cada 3 días tenían que consumir 6 litros de agua. O sea, perdón, cada día tenían que consumir 6 litros de agua. Entonces, aquí los frentes son estáticos y la logística no es un problema. Pero en el momento que hay grandes movimientos o hay maniobra, como está sucediendo con las puntas de lanza ahora de Kursk, tienes que cuidar mucho eso. Por primera vez estamos viendo, y otra cosa que está haciendo Ucrania bien ahora mismo, es columnas de suministros por las carreteras, protegidas por un paraguas antiaéreo de misiles Manpads o Patriots o lo que sea, o porque Rusia está temiendo perder su principal base estratégica, los aviones de la VVS, y por temor a los nuevos F-16 recién llegados a Ucrania, y no está haciendo acto de presencia en este frente. El caso es que se están permitiendo el lujo de ir por esas vías principales de donde han lanzado la penetración con suministros, tropas de refuerzo y de reposición, e incluso de recuperar material dañado. Vehículos que van a retaguardia con strikers, con BAP, con ruedas reventadas por minas, Ujú. por daños del enemigo, recuperar material válido. Cuando en otras ocasiones, incluso la ofensiva del año pasado en la zona de Tocmat y todo esto, al sur de Zapuirilla, que fue un desastre, se tiraron semanas los vehículos abandonados, cuando a lo mejor eran reparables. Ujú. Leopard 2 A6, Sí, se valiosísimo. quedaban en campo de nadie hasta Y que... claro, nadie podía ir a buscarlos, ¿no? Ujú. Entonces, la diferencia es muy notable. Entonces, han mejorado en muchas cosas. Se está diciendo que los drones rusos no son tan efectivos porque van los ucranianos acompañados de una fuerza de guerra electrónica bastante potente. Entonces, claro, lo que hablaba, no todo es la panacea en las nuevas cosas. Un ejército moderno como el US Army está preparándose ya para el problema que suponen los drones que puede tener cualquier guerrilla, y como se ha demostrado en Yemen, te puede poner en jaque cualquiera. Buques de 2.000 millones de dólares, como los Arleigh Burke, tienen que disparar misiles de 5 millones de euros, como los SM-6, para no recibir daños de drones comerciales o de drones de origen iraní que valen 4 duros. Entonces, la tecnología es muy cara y hay que saber cómo emplear las cosas de la mejor manera para que resulten rentables y no a la desesperada o a lo loco o como una improvisación de guerra. Entonces, esto de los drones está dando muy buen resultado, pero hasta cierto punto es una improvisación de guerra. Luego ya cuando vienen los marines y compran la Switchblade y crean baterías de fuegos indirectos basados en drones y crean unidades antiaéreas con el dron interceptor Coyote, especializado en interceptar vehículos de vuelo lento, eh, pero que no se determinan bien por los radares Doppler convencionales, etcétera, buscan nuevas técnicas y conjugan la amenaza rápidamente, como el nuevo Striker con una antena de- que emite impulsos de microondas. Y Ujú. eso es capaz de achicharrar los circuitos y tal. Entonces, si cada dron tiene un operador con la visión está en primera persona, que lo dirigen con una camarita y tú necesitan muchísimas frecuencias, una gama amplia de frecuencias, porque no existen los enjambres todavía con inteligencia artificial. Eso es demasiado sofisticado y requiere estudios que llevan varios años y todavía no han dado un resultado claro y explícito. Entonces se está usando un sistema muy convencional. Tú puedes controlar un dron de juguete con el teléfono móvil. De hecho, yo puedo controlar la temperatura de mi acuario, del acuario de mis peces, con una aplicación por Wi-Fi y activo o desactivo el calentador del acuario. O sea, Ujú. pero ¿qué pasa? Que cuando llegas a un conflicto con eso y con sistemas de telefonía móvil, oye, pues si a los japoneses les detectaron las claves y sabían que el objetivo era Midway y a los alemanes les descifraron la máquina Enigma, pues ¿qué no pasará con esto? O sea, en tu opinión, no estamos ante una guerra moderna. Estamos ante un híbrido muy extraño de guerra futurista y de guerra completamente desfasada. O sea, es Y una es, guerra donde manda la artillería, como a principios del siglo XX, sí, es que y una mezcla de... es una guerra muy tramposa y hay que tener muchísimo cuidado con las lecciones aprendidas o extraer lecciones aprendidas. Lo que es válido y lo que no es válido.